Este es el formato de un datagrama IP. Observemos que este datagrama, la forma como se ha representado, tiene un ancho equivalente a 32 bits. Dentro de estos 32 bits tenemos 4 bits que están dedicados a decirme la versión del IP. Recordemos que actualmente la versión de IP más usada es la versión 4, pero la versión 6 está bastante activa, dado un problema que se ha presentado recientemente con la disponibilidad de números IPs en la especificación 4. El siguiente campo que encontramos aquí es el encabezado de la longitud del encabezado de este datagrama. Recordemos que el encabezado entonces hace referencia a esta parte que está acá dentro de la información de ese datagrama. Esto que está al lado de acá es la carga útil, es decir, la información que estamos llevando, bien sea del protocolo TCP o UDP. Este campo que está en esta parte de acá nos permite llevar información relacionada, por ejemplo, a qué tipo de información se está transmitiendo. También se le puede dar información a los puntos extremos de la comunicación, qué tipo de congestión se está presentando en el canal. Eh, Casi siempre esta información es opcional, no es usada. En Internet hay poca, digamos, en los enrutadores no es algo fundamental tratar de manejar cierto tipo de información, por ejemplo, los streamings o los flujos de datos de video, de música de una forma particular, pero de todas formas está especificado en el protocolo este tipo de información. Aquí tenemos otro campo que es el que me dice cuánto tiempo va a vivir un datagrama. Algo que es importante es que recordemos que IP va a tratar de hacer su mejor esfuerzo para transmitir un datagrama de un espacio a otro, de su origen a su destino, pero algo que se puede presentar en la red es ciclos, es decir, que un datagrama se pueda quedar dando vueltas dentro de la red. Entonces tenemos un campo en el cual especificamos cuánto tiempo, realmente cuántos saltos va a dar un datagrama antes de que se descarte completamente. Entonces, el datagrama arranca con un número de saltos y cada vez que llega un enrutador se decrementa este campo que está aquí. Cuando ese campo vale 0, entonces sencillamente el datagrama se descarta, es decir, que ya pasó mucho tiempo en la red y ya tiene que ser descartado. Otro campo importante dentro del datagrama es el Upper Layer Protocol. Básicamente es un campo que me indica cuál es el protocolo de la capa de transporte que va a recibir el datagrama o los datos que están en este campo del datagrama. Puede ser TCP o UDP. Este campo que está acá, que es de 16 bits, que es longitud, me indica cuál es la longitud total del datagrama. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos una longitud máximo de 65.535 bytes, porque recordemos que esta longitud tiene una capacidad o se puede representar en 16 bits. Estos campos que están acá nos van a indicar aspectos relacionados a la fragmentación de los datagramas. Los datagramas se fragmentan debido a que puede suceder que ciertas tecnologías de enrutadores no soporten una cierta longitud de datagramas. Entonces es necesario que un datagrama muy grande sea fragmentado antes de continuar su ruta a través de Internet. Esto que está acá es otro campo, el cual es opcional y nos pueden decir, por ejemplo, cuál es la ruta que tomó un datagrama en un momento dado, especificar esa lista de enrutadores que ese datagrama atravesó antes de llegar a su destino. También podemos tener temporizadores o estampillas de tiempo que me indican en qué momento salió el datagrama y en qué momento llegó, por ejemplo. Otro aspecto que es importante a tener en cuenta aquí es que tenemos un checksum de encabezado. El mismo checksum que utilizábamos o el mismo algoritmo de checksum que utilizamos para especificar los segmentos también se utiliza acá en los datagramas. Dos datos importantes aquí es los números IP fuente, que son de 32 bits, y el IP destino, que también es de 32 bits. En general uno puede, si no hay opciones, uno puede decir que la cantidad de bytes dados por TCP en su encabezado son 20, los encabezados de IP
también me dan 20 bytes. Luego, yo al menos tengo 40 bytes de encabezados más lo que tenga que ver con los datos que estoy enviando de la aplicación.